Carmen Muñoz Lanza, en Cueva de San Marcos. Y yo, 84 tengo. 84. Y yo ahora en enero, el 21 de enero. Cuénteme, ¿usted conoció a sus 4 abuelos? Diciendo que no lo he conocido yo. ¿A su abuelo y a su abuela por parte de madre? Que no conocí yo ninguno. Yo no conocí nada más que la abuela, una abuela. ¿A la abuela por parte de padre? De padre, por parte de mi padre. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Josefa García Porra, en Cueva de San Marcos, y allí nació y se murió, aquí en Cueva de San Marcos. ¿Ella sabía leer y escribir? Tampoco sabía. ¿De coño entonces? En alguna ocasión, hablando con ella, ¿recuerda si le dijo a usted que le hubiese gustado aprender a leer y a escribir? Bueno, pero como éramos chiquitillas, y eso no pagamos de otra cosa. Yo era muy chiquitilla, y yo he ido muchas veces al colegio, y no me saben en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Visto que yo he andado aquí, todos los maestros que han venido, pero ninguno, ya no me se ha metido. ¿Su abuela, esta abuela de la que estamos hablando, ella era religiosa? Uy, a la iglesia iba. Ella, porque aquí antes había gloria, vaya, y ahí estaba. Y ella a las 4, a las 5 estaba ya levantada y se sentaba en la iglesia, en el tranquillo, hasta que tocara la misa. Los sábados y los domingos, es cuando había aquí misa eso. Y yo soy igual que mi abuela, yo me gusta mucho ir a la iglesia. ¿Usted recuerda alguna conversación con su abuela, alguna conversación importante con su abuela? Que no, estoy diciéndote que no lo reconozco yo, alguna conversación de mi abuela. ¿Le contó en alguna ocasión su abuela, por ejemplo, cómo era el pueblo cuando ella era joven? Bueno, sí, aquí le decimos eso, Cueva de San Marcos. ¿Sobre sí. cómo era o cómo había cambiado? ¿Su abuela le contó algo sobre eso? Que no, que en aquello entonces no éramos chiquitillos y para qué vamos a decir otra cosa. Éramos chicos y no me entrepillo uno y otro. Yo solamente reconozco a mi abuela, mi abuelo no lo conozco yo, y a mi abuela conozco a la otra, no sé yo cómo se llamaba, pero esta sí, porque como se ha criado en la casa, con su padre. ¿Esta abuela a qué se dedicaba? ¿De qué vivía? Vivía, pues, está en la casa, hacer la faena y eso. Vaya, que ella no... ¿Ella no trabajó fuera de casa, en el campo? No, ella no. ¿Ves tú, yo? Desde que tenía 12 años estuve trabajando con la cintura, pero en la casa no, haciendo faena en la calle no, rebañar cintura. Entonces, esta abuela, la abuela Josefa, simplemente estaba en la casa... Al cargo de la casa con nosotros, chiquitillos. ¿Porque la abuela vivía en su propia casa? Sí, eso, yo siento que vivía. Y la otra vivía en la junta, dormía, pero no me acuerdo de la otra. Yo sé si se llamaba Dolores, pero ahora los apellidos... Bueno, ahora preguntaremos por la otra abuela, a ver si recuerda. Bueno, a ver si recordamos algo. ¿Usted sabe si su abuela pertenecía a algún partido político o simpatizaba con alguna ideología? A él le gustaba socialista, como a mí me gusta. ¿Y por qué recuerda usted que le gustaban los socialistas a su abuela? Era regular. Digo, vamos a hacer otra cosa. ¿Usted recuerda si recuerda a su abuela votando o no, hablando de política? en aquello entonces no. Ahora cuando se va una votando, pero antes no se votaba. ¿Recuerda a su abuela hablando de política? Que tampoco, que vaya, que ella no hablaba mucho. Ahora que le gustaba ese partido. Cuénteme, la casa de esa abuela, ¿cómo era? Digo, pues mira, no tenía más que... Vaya, donde ella vivía, pues era mi abuelo, yo también no sé, mi abuelo era carnicero y mataba bichos, mataba de eso, gallinas no, pero siempre cosas de aves, como de esto de cabra, y eso mataba él. Y allí vendíamos eso, y mi madre pues iba a hacer la morcilla. ¿Y cómo era la casa de la abuela y el abuelo? Era una casa corriente. Y se entraba y otra habitaciones, vaya. Otra cosa allí por el patio, mataba a los bichos por el patio, así un patio como este. Tenía 3 habitaciones. Y el cuerpo como este, vaya, así, cuerpo grande. Pues allí en el patio, donde mataba a los bichos, porque allí donde tenía los bichos encerrados, pues allí los mataba. Era un patio grande, entonces. Yo siento que como este que donde estamos nosotros, nada más que partido. ¿Animales? ¿Qué tipo de animales entonces tenían en el patio ese? Eso, estoy diciendo cabra. Ella cabra lo que mataba. Guarros no. A mí no me gustan los guarros, pero las cabras las mataba.
y se hacíamos silla lustre, que decíamos aquello entonces. ¿El suelo de esa casa de qué estaba hecho? Digo, pues de terreno, y losa ni nada, moterrizo, vaya. Yo he dicho moterrizo, vaya, sin, no, sin losa ni nada. ¿Y las paredes? No, si las paredes estaban lisas. No, vaya, paredes no estaban bien, estaban lisas. ¿Van encaladas? Sí, se encalaba, yo la encalaba. El techo también era, de caña. El techo era de caña. ¿Tenía vigas de madera o no? Sí, vigas sí, pero de caña. Y las cañas las encalábamos. Y estaba la casa, la habitación es linda con las cañas. ¿Esa casa estaba en el mismo pueblo o estaba fuera? No siento que nosotros hemos nacido aquí en el mismo pueblo y estamos también en el mismo pueblo. Y yo, cuatro hermanos y mi padre, se han muerto aquí en el pueblo. ¿La casa tenía una planta o tenía dos? 2 plantas, hombre. Tenía 2 plantas. ¿Y las habitaciones donde se dormía, cómo eran? Era una casa, patada, uno encima de otro. Y yo dormía uno encima de otro. En aquella entonces. Decíamos catre, que es madera, era catre. ¿La cama cómo era? Explíqueme. ¿Cómo era el sitio donde dormían, la cama? Diciendo que eran catre. ¿Eran de madera? De madera, un catre. ¿Y no tenían un colchón? Colchón era de panocha. Yo sonaba mucho. Panocha era. Como teníamos reguerío, pues llamábamos maíz. Y los pelotábamos eso, y eso era para el colchón, las panochas. ¿Y la almohada? ¿La almohada también estaba rellenada de...? La almohada ya era de esto, de lo que hay ahora. Sí estaba. Estaba más ternita, vaya. Pero los colchones no. ¿Y la ropa, por ejemplo? ¿Ustedes tenían unos armarios donde guardaban la ropa? Y uno encima de otro. Armario no había. Nada más que uno encima de otro. Este ya de mi hermano, este es el mío, este es el otro hermano, el otro, y así era. Vaya, no había armario, no había. ¿Qué tipo de mobiliario había en la casa de sus abuelos? Bueno, no diciendo casi nada, bueno, casi nada. Pues yo cuando yo me salí de ahí donde yo vivía, no podíamos partir nada, porque íbamos a partir si no había muebles ninguno. Hay cosas corrientes, sillas de esas malillas. ¿En esta casa de su abuela Josefa había luz eléctrica? No, con eso, en aquello entonces sí había ya. ¿En qué año más o menos? Tendría unos 10 años por ahí, cuando ya se bañó ya la luz eléctrica. ¿Y había una bombilla? ¿Había 2 bombillas? ¿Qué habitaciones su bombilla? ¿Usted recuerda si había un interruptor o si la luz se encendía sola? No, de eso la aflábamos, de eso la tosíamos y se había luz. Cuando ya no queríamos, tosía. Se pagaba así, que no había de esto. ¿Había agua en la Agua, sí, eso sí, eso estamos bien de agua. ¿De dónde sacaban el agua? ¿Tenían un grifo en la casa? El grifo no, que íbamos a un pilar del pueblo, de donde estábamos, íbamos a un pilar y allí traíamos los cántaros, las cubetas, y para lavadito, así traíamos. ¿Su abuela tenía bate? Tampoco tenían bate. El bate era en el patio, en un mural. Y allí estaban los fichos, fíjate, sí, allí estaban los fichos. Hacíamos pum pum, de momento estaban los gallinas a comer de la porquería. Y a ver que no tienen salud, las gallinas, más coloradas que un reaño. ¿Y para cocinar cómo lo hacía su abuela? ¿Qué empleaba para cocinar? ¿Carbón, leña? No, leña, eso sí, leña sí teníamos, pues teníamos olivos. ¿Y tenían el sitio donde se cocinaba, era una habitación aparte o era la chimenea? No, estoy diciendo la chimenea, y a ver la chimenea estaban las escaleras para ir a las habitaciones. Lo que no hacía humo ninguno, era una lilia, no hacía humo, si no, cuando caí tanta tabaña tenía que encalarla, eso sí. ¿El marido de la abuela de la abuela Josefa, cómo se llamaba él? Sí, ¿No recuerda usted el nombre? No recuerdo. ¿Usted recuerda que él era carnicero? Que era carnicero. También sí. Se llamaba Ángel, me parece que se llamaba, pero ahora Pero no lo conoció usted personalmente. No, lo conocí yo. Bueno, ¿qué le han contado del oficio de su abuelo? ¿Él ganaba dinero con esa actividad?
Hombre, ya ves, si se ganaba algo, no que ganábamos en aquello entonces, de todo, pero que se ganaba, vaya. Pero ellos, digamos, eran de los ricos del pueblo, de los No, pobres, no, así estaba, clase media, más o menos. así son, eran ellos. Aparte de tener ellos, bueno, el trabajo este de su abuelo, de ser carnicero, ¿tenían tierras? Sí, tenía una poquita de tierra. No eran muchas, pero tenía una poquita. ¿Y en esas tierras qué tenían cultivado? Pues nada, allí pues ya teníamos de eso, olivo. Y ahora una de carma, sembrábamos también trigo, una de carma, que no había olivo, era de carma y se sembraba trigo. Y las otras tierras era la aceituna, la aceituna. Cuando había que trabajar esas tierras, ¿quién se ocupaba de trabajarlas? Pues mi padre con la yunta. Ahí tenía mi hermano, tenemos una yunta y un burrico para ir a subir. Teníamos una yunta y antes una yunta era. ¿Su abuela tenía algún tipo de... su abuela o su abuelo tenía algún tipo de animal para desplazarse? Que no tenía nada más que eso es lo que estoy diciendo. ¿Caballo tenía? Caballos tenía. ¿Sus abuelos tenían algún tipo de afición, de ocio? Cuando no tenían que cumplir las obligaciones de cuidar la casa o trabajar, ¿les gustaba hacer algo? Pero al campo, a la aceituna, ¿Tenían radio? Ay, en aquel entonces no había nada de eso había, ni televisores ni nada. Eso se acuerdo yo, pues yo estaba ya grande. ¿Qué sabe usted de los abuelos por parte de madre? Que me siento que no te puedo explicar. Porque un día me dio un primo, dice, me lo diga, pero primo, ¿cómo te voy a decir si no sé? Un primo hermano mío, de la abuela, dice, ¿cómo te voy a explicar, chiquito, si no? Estaba por ahí, pero digo, si no puedo decirle que no. ¿No sabe a qué se dedicaron? No. Ni cómo era su casa. Vaya, pues estoy diciendo que no, yo no, eso, pero te voy a decir. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba su madre? Concepción Lanzaluque, ¿Ella nació dónde? en Colla de San Marcos. Ella nació eso con mi abuelo, luego venimos a otra casa aquí más cerca, en el pueblo. ¿Sabía leer y escribir? Ella no sabía, como yo, ella no sabía nada tampoco. ¿Su madre le dijo en alguna vez que a ella le hubiese gustado aprender a leer y a escribir? Ella sí, me lo decía, pero como decía, digo, no, le dije, enséñame usted a mí, y luego después ya buscarme los papeles. ¿Por qué ella no sabía leer y escribir? Pues en aquel entonces no se sabía. Se han muerto mi hermano y no sabían tampoco. Y yo soy la más chica y tampoco sé nada. ¿Cómo fue la infancia de su madre? ¿Qué le ha contado su madre sobre cuando ya era pequeña? Nada, que estamos bien, que otra cosa no sé lo que te voy a explicar, chiquito. Pues yo tengo ya, vaya, no que tenga yo memoria, pero que cuando ella se moría, no, estaba yo muy chiquitilla, que lo vamos a referir. ¿Sabe usted si su madre tuvo que trabajar desde muy joven? Que no diciendo que no, es nada más que al campo, cogiendo aceitunas, no, ella no ha trabajado. Y hacer las cosas de la casa. ¿Era religiosa su madre? Mi madre regular. Mi abuela era más religiosa que mi madre. Mi abuela Josefa. ¿Ideológicamente ella tenía alguna simpatía? No, ella sí, también era ella alegre, vaya. ¿Ella era de izquierdas, de derechas? Ella como yo, ella igual que yo. Más bien de izquierdas, entonces. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Qué tipo de educación le dio su madre a usted? No, que saliera y entraba, y para acá y para allá, y los corros, y esto y lo otro, pero tú, trempanito aquí. ¿Era una mujer, digamos, dura, les castigaba? No hemos castigado mucho a nosotros, mi abuela. Ni mi abuela ni mi madre, ni mi padre tampoco, no hemos castigado mucho. Hemos sido, bueno, vaya, formados. ¿Cuántos hijos tuvo su madre? Mi madre ha tenido, se han muerto 3, yo 4 y una niña 5 he tenido. Pues nosotros hemos llevado a 2 años. ¿Su madre le contó en alguna ocasión, por ejemplo, el pueblo, cómo había cambiado desde que ella era joven hasta...? No cambió, estaba bien. Ayer le contaba eso, que estaba a lo que se murió, cuando ella se murió, estaba yo ya capulla, ya grande. Cuando era propio se murió. El mismo pueblo, el mismo sitio que eso se murió. ¿Su madre le decía que el pueblo no había cambiado? Y no había cambiado el pueblo.
en cómo estaban las calles, en el pavimento, el suelo de las calles? ¿No Bueno, había sí, cambiado? no, eso lo ostentaba realmente casi terrizo. Anda aquello entonces, el suelo terrizo. Pero luego la esta estaba muy bien, con la paras y eso estaba todo muy bien. De la calle, agua teníamos, agua sí, que teníamos que ir muy lejos por ella. Pero vaya, que así vamos. Bien, usted, entre sus hermanos, ¿qué posición ocupa? ¿Es la más mayor o la más joven? Yo siento que soy la más chica. ¿Usted sabe cómo fueron los partos de su madre? Es decir, ¿todos los partos fueron en casa? Sí, todo parto. Fue en casa, muy bien, gracias, lo tuvo. ¿Ella recibió la asistencia de un médico? Allí no entró médico ninguno, ¿Dónde los tenía? ¿En una cama? en la cama. Y allí dormíamos, vaya, yo ya, porque en aquella eso, pero los más mayores y chiquitos, pues dormía allí cuando ya empezaba a dar luz. ¿Alguna mujer ayudaba a su madre en el parto? Sí, una mujer, sí. Una matrona. No, se llamaba Josefa, se llamaba. Ahora yo la apellido, no, pero se llamaba la mujer Josefa. Eso era a todos, más aparte. A mi hermano, a la chica, a todos. Ahora que no necesitaba médico ni nada. Nada más que la camadora, la motora. ¿Su madre tuvo algún aborto o algún niño que muriese después del parto? Que no, estoy diciendo que a ella se le murió a la niña detrás de un hermano mío. El primero, no, el segundo, al segundo, entre medio del segundo y el primero, se murió la niña. Que yo no la conocía porque estaba yo en otro mundo. ¿Pero murió Bueno, natural. pero al nacer o durante el No, embarazo? no, ella ya grandecita era, porque empezaba, mi padre me decía, Carmen, me acuerdo de la niña que se murió, se llamaba Rosario. Dice, porque se sentaba aquí, dice, me sentaba yo y empezaba a pulgarme, y se empezaba a pulgarme. Dice, oye, era una maravilla, pero yo estaría... ¿De qué murió esa niña? Eso, de la toferina me pensé que fue. La toferina, me pensé que murió. ¿Sabe usted si recibió la ayuda de algún médico esa...? Que a mí esa, como yo no había nacido todavía, pues vamos a decir otra cosa. Yo no la conocí. ¿Tenía su madre algún tipo de ocio, afición? ¿Jugar a las cartas? Bueno, oye, entonces no sé. No tenía afición de nada que de su trabajo y hasta de su casa. Yo tenía más que de su casa. Pero de eso de cartas y eso, ahí no. ¿O cuidar flores? O... ¿A flores? Ahora estoy viendo las flores. Como ve mi abuela. No, tenía flores. Le pregunto por su madre, por su madre. Sí, mi madre igual, que no tenía nunca flores. Porque teníamos un mural y allí teníamos gallinas. ¿A dónde vamos a poner las flores? Se comían las flores. Bien, ¿cómo se conocieron su padre y su madre? ¿Lo sabe usted? De eso no sé cómo se conocieron. ¿Y cuántos años estuvieron de novio? No, me dice que tuvieron 5 o 6 años que tuvieron de novia. Pero ya no sé. Yo que después lo contaban luego después ella. Dice, muy bueno que ha sido tu padre, como hemos llevado. ¿Cómo se llamaba su padre? El padre qué. ¿El padre de usted? Eso, Francisco Muñoz García, era mi padre. ¿A qué se dedicó? Estoy siendo en el campo, de aceituna, ahí para la Vega, hago aceituna. Vaya, de eso se dedicó él. Él trabajaba las tierras de la familia, ¿no? No, las tierras, la suya nada más, No trabajaba las tierras de otros. de otro nada más que la suya. Las tenía, vaya, lindas. Y entonces, cuénteme, él los productos que sacaba de la tierra los vendía. Buen día, digo. Él no percibía un sueldo. No, aquello entonces no había sueldo. Pero vendía eso, y con eso comíamos. Y luego encerramos aceituna, porque me gustaba la aceituna más, me gustaba, y cerramos aceite. Y teníamos nuestra, del trigo, nuestra harina para hacer gachas, para hacer migas, para hacer tortas, vaya que en aquel entonces. ¿A cuánto se vendía un kilo de aceitunas, por ejemplo? Vaya que yo no sé cuándo, en aquel entonces no sé yo, chico, cuándo se vendía. ¿Su padre trabajaba cuántas horas al día? Bueno, de noche a noche. En aquel entonces era de noche a noche. Mientras se levantaba temprano hasta que no se veía, estaba en el campo. ¿Descansaba un día a la semana? Seguido.
Él no, él nada más que trabaja. ¿Y vacaciones? Ay, nosotros no hemos tenido vacaciones, él ni ha tenido tampoco vacaciones. No, él no ha tenido vacaciones. ¿Había algún día que por algún motivo no iba al...? Bueno, porque si llovía no podía ir. Eso es el motivo que había. Cuando caía agua no podían ir al campo. Con que fuese un poco de agua, si lloviese un poco... Y no podía porque se sumía y no podía ni arar ni podía nada. ¿Y en verano trabajaba menos horas? En verano era igual. A pesar del calor... Era muy duro. Vaya, que no tenía la calor. ¿Qué vestía él cuando iba a trabajar al campo? Una chaqueta y una de esa corriente, pantalón corriente, chaqueta corriente, sus botas. Llevaba. ¿Sombrero llevaba? Aquello no había sombrero, una gorra llevaba. Ay, no había sombrero. Llevaba una gorra de esas diviseras, eso que llevaba. ¿Él iba a comer todos los días o pasaba el día en el campo y solo? No, se llevaba la comida y ahí hacía un salmoreo y comía salmoreo. Él hacía el salmorejo lo hacía él en el campo. Sí, en el campo lo hacía. Cuando iban mi hermano y ellos hacía eso. Ahí lo comían, ¿no? Lo hacía en el campo, lo hacía. Salmoreo, había zanahoria, había tomate, otras cosillas, cebolla, que era lo que se echaba en aquello entonces. Ese plato nosotros hoy día lo hacemos con la batidora. Y aquello entonces pues no. Y me sabía turrón. Porque todo eso era muy bueno en aquella entonces. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pedazos así de cebolla, pedazos así de tomate, y me sabía duro. Pero ellos lo picaban muy fino. Y ya con una cosa corriente, pedazos así, ¿no? Así, las cebollas y pedazos así, el tomate pedazos así, el pimiento, vaya, pedazos. Y con de eso como lo comíamos, con el tenedor, me sabía, vaya. Entonces no lo cortaban más pequeño ni nada. No, así son los pasos que se cortaban. ¿Y a usted le gusta más el salmorejo aquel que el actual, que va batido? A mí me gusta todo. Vaya, que yo no distingo. Y además, aquí donde estamos no comemos salmorejo. Unos picadillos que pone de cebolla, de eso de lechuga y cebolla, que no. Yo comía salmorejo en mi casa, lo hacía yo para mí, para mi marido. ¿Usted lo hacía también batido o entero? No, entero, no lo hacíamos entero, aunque ya más chiquito. Los cascados de ser grandes, los cascados más chiquitos. Muy bien, ¿qué más cosas comía su padre cuando estaba en el trabajo? Yo, pues mira, él llevaba su queso, y llevaba su salchichón, y llevaba su morcilla cantera, se comía mucho, llevaba jamón, que también, como matábamos guarros, todos los años 2 guarros matábamos. Y él llevaba su jamón, llevaba su chorizo, su morcilla. Teníamos queso también, como teníamos cabras, pues hacíamos nuestro queso en aquello entonces. Ajá, entonces ustedes tenían también cabras. Ay, ¿Dónde las guardaban? Pues en el patio, en realidad, las cabras como con todo. Con las cabras, con las gallinas, con todo. ¿Esas cabras quién las sacaba? Mi padre las sacaba al campo, a que comieran. Y también le traía comida, le traía hierba y eso. Entonces él, digamos, en un día normal iba tanto a cultivar las tierras como a sacar las cabras. También se las llevaba. Un par de días que teníamos, también se las llevaba. ¿Cuántas cabras tenían? Teníamos por lo menos 4 teníamos. ¿Y dos cerdos? Y los cerdos se quedaban en la guarrera. Eso no llevaba las cabras nada más. Pero los cerdos en la guarrera. ¿Su padre cómo era? ¿Les castigaba a ustedes? Ay, poco, era muy bueno. Era un poco me castigaba. Íbamos a otro sitio y... ¿Le contó su padre algo pues de cómo había vivido él su propia infancia? Que vivió sí, que dice que había vivido muy bien. Y como ha vivido, pues no hemos castigado a los demás, a nosotros, pues vivían muy bien. Muy bien en su trabajo, ¿Él sabía leer y escribir? Tampoco sabía. ¿Por qué no sabía leer y escribir? Porque en aquel entonces no había lo que hay ahora, ya está, pagamos otra cosa. No sabía. Ahora está todo esto más... ¿Era religioso su padre? Regular. ¿Y ideológicamente? Ya, En la política, ¿él era de derecha? no, eso le gustaba, de izquierda. Esta la que yo he dicho ahora, que yo se olvida, eso le gustaba mucho. Él era socialista. Sí, socialista. Pero él digamos, ¿pertenecía al Partido Socialista
Sí, ¿O al Partido Comunista? no, al socialista. Al Partido Socialista. Que estaba apuntado a eso y a él le gustaba ahí en busca de la charla y eso. Estaba ahí. ¿Qué cosas recuerda usted sobre eso? ¿Su padre iba a mítines o a...? A mí tiene, pero como era aquí en el pueblo. Vaya, que por ahí no, aquí en el pueblo. Me gustaba él también. Él no hablaba, él nada más que escuchaba. Durante la República. Sí, escuchaba ya y no hablaba mucho, él nada más que escuchaba. ¿Su padre tuvo que hacer el servicio militar? Me parece que sí. Sí, que ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. ¿Qué le contó de...? No, aquí estaba muy bien y ya está, que no era, se llevaban bien lo que estaban, un chico. Vaya que no. ¿Dónde hizo la mili? La mili la hizo ahí para Málaga, para allá, la hizo. La mili, para Málaga, por ahí la hizo. ¿Le contó su padre alguna vez cómo había cambiado el pueblo cuando él era joven a cómo...? Hombre, ya, no contaba nada, porque él de eso que hablaba poco. Vaya, hablaba poco a nosotros y cuando se juntaban un par de hombres, hablaban ellos poco. Nos sabíamos de amigos, vaya, era poco de amigos y no... ¿Su madre y su padre cómo se conocieron? Yo qué sé, cómo se conocieron. Se llevaban bien y eso, pero no sé cómo se conocieron. Yo que estaba en otro mundo, no sabía cómo se conocieron. Pero a la presente pues se han llevado muy bien. Mientras que hasta yo, mientras no se han muerto, no se han llevado ya muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios ellos? Tuvieron unos 4 o 5 años. Eso sus padres, ¿no? Sí, mis padres. La casa de sus padres, la casa en la que también usted pasó su infancia. Antes hemos hablado de la casa de la abuela, ahora vamos a hablar de la casa de... Sí, de donde me hemos criado. Exacto. Cuénteme, ¿cómo era esa casa? Muy chiquita. ¿Cuántas habitaciones tenía? Tenía 2 habitaciones y un paja. Y otra habitación muy chiquitilla en lo hondo, que es donde teníamos la trube para esconder trigo, en lo hondo. Y arriba, pues yo dormía a los pies de la cama de mi madre, y yo un hermano que es mayor que yo, y yo, pues él dormía en un lado y yo dormía en otro. Yo dormía a la vera de la torre, que antes estaba el trigo y la cebada y todo eso, y haba y eso que teníamos, y maíz, todo eso había allí reliado. Y en otro lado había una pared de una vecina, que te tocaba. Y catres de madera, que teníamos aquella, entonces teníamos chinches, teníamos de todo. ¿Y cómo hacían para matar a esos bichos? Mira, yo iba a lavar unas pilas que había aquí, las hicieron, iba yo a lavar, y antes de lavar, me ponía yo por la ventana de la habitación a matar, a purgar, chinche y chinche. Y esto como era otra cosa, no me acuerdo qué era. Y ahí, yo, y a matar. Pues era una vergüenza de cuando va eso andando. Yo andando, y era una vergüenza. Y me tiraba antes de ir a lavar, me tiraba en la ventana mirando la ropa, para que no me dieran nada. ¿Te recuerdas si había vecinos que tenían chinches en la ropa? También, vecinos, pero yo hacía eso, ¿no? Desde su casa hasta el sitio donde se lavaba la ropa, ¿qué distancia había? ¿O cuánto tiempo tardaba usted en...? Una chispa, como de aquí a Maballo. ¿Y eso que era una fuente con...? Una fuente, y estaba techada, y hay pilas, con su pila, llevaban una con su pila, Cada uno llevaba su pila. O sea, no, las pilas estaban, y la tabla, allí estaban las pilas y todo, allí había para la tabla y todo, que no había eso. Llevaba una más que la ropa en el cubo. Sigamos hablando de la casa. Por ejemplo, ¿ustedes tenían luz eléctrica en esa casa? No sé, no, que sí, no te lo dije, que sí que teníamos allá. No, yo antes le preguntaba por la casa de sus abuelos. Esto también teníamos, hombre. ¿Y en la casa de los abuelos tenían luz eléctrica? En aquella también tenían, pero vaya que si yo no te vine antes, yo nací, me vine con 1 año y medio. Y donde yo vivo, pues ya, tengo ya, esos años que tengo, ya estaba allí. ¿Tenían ustedes una bombilla en cada habitación, en la casa suya, de sus padres? Sí, una bombilla para... Ya torcíamos para encender y lo pagamos para apagarla. Que no había llaves como hay ahora. ¿No les dio calambre nunca la luz? A nosotros nunca, no ha dado calambre. Para cocinar, ¿cómo cocinaba su madre? Ponía la sartén y palo
y de esto, y piedra, y ponía la sartén y eso. Y ponía palos y eso, que allí no había chimenea, no había, chimenea había, pero no había lo que hay ahora, no había antes. Antes todo allí era todo a base de palos, de leña, de suelo. ¿Y esos palos de dónde los sacaban? De los olivos. Pero no se iba a cortar la agua del olivo cuando ya estaba vieja, se corta para que ya repugne otra vez. Y ese misma eso, pues con eso para guisar. Así, bueno, a ver que no hacía mi padre una miga más buena. Unas migas más buenas. Eso, llegando el invierno le gustaba hacer migas. ¿Con qué hacía las migas? ¿Qué más llevaban las migas, aparte de las migas de pan? Llevaba, ya está. Ya su aceite y eso. ¿Qué más platos comían ustedes normalmente? Las cosas corrientes. Comíamos guisopapa, lo mismo que comemos ahora, eso sí, la comida es casi como, la que se come ahora casi que comíamos nosotros, la comida esa. Y luego antes era todo en un plato, y ahora es cada uno su plato. Y antes era todo en un plato. ¿Cómo que todos en un plato? Todo en un plato. Todos en un plato, pero un plato era grandísimo. ¿Y entonces cómo hacían para comer? Para comer, pues allí comíamos todo un todo. No había platos chiquitos para sacar ni nada de eso, nada más que en el mismo plato. Y antes era la comida para de noche nada más, cuchara, y de día cualquier cosilla. Pero antes era cuchara, de día era de noche cuchara nada más. Y el plato así grande y allí comíamos todo. Entonces, ¿el almuerzo? El almuerzo se comía de todo, se ponía salmoreos, se ponía papas fritas, vaya, el almuerzo se comía de todo. Pero el almuerzo, ¿se comía menos en el almuerzo que en la cena? Creo que ahora, antes, cuando yo hizo, era más la cena que en el almuerzo. Más en la cena que en el almuerzo. ¿Qué bebían mientras comían? Agua, ahí teníamos agua. Ahí tenía una viña, mi padre tenía una viña, y ahí se estuaba uva y eso bebíamos. Se estuaba la uva y arrope, hacíamos arrope. Era como un mosto. Y sabía a turrón. ¿Hacían vino sus padres? No, eso, allí no, nosotros no hacíamos vino. Vaya, que mis padres no hacían vino. Era eso, agua como eso. Y el tiempo de la uva, pues se estuaba la uva en una de estas. Se estuaba la uva y en un marreño grande de esos de hierro, pues allí se echaba ya, y cuando ya estaba hirviendo, haciendo ya espumería, vamos a pasarlo ya y vamos a hacer, y se hacía gachas, se hacía arrope, todas esas cosas. Se hacía arrope para las gachas. En vez de ahora echarle azúcar, echarle eso, miel, pues allí hacíamos arropera. Y le echamos arrope sacamos un plático de gacho y echamos arrope. ¿Y de qué manera se estrujaban las uvas? Conduciendo con esto, con las manos así, esto como si fuera la piedra de madera, ¿me ha entendido? Y así estrujábamos eso, con la mano y la piedra de madera. Esto como si fuera una piedra de madera, era esto. Y así la estrujábamos. Y salía por hondo, en el marreño, y luego ya nos echábamos lo poníamos eso en la candela y allí lo hervíamos. De filo ya hacíamos gachas o hacíamos arrope. ¿Y las gachas cómo se hacen? Con el líquido este que resultaba de la uva, ¿cómo lo empleaban para hacer las gachas? Sí, las gachas se echaban con curroncito. Después en el agua, esto se echaba la harina, y se meneaba la harina. Y ahora cada uno en su plato, pues se comía la gacha con eso, con la ropa, en la gacha. Ya sacamos ya un plato, un plato, pues no, eso, ahí en la mesa, una mesa muy grande que teníamos, y ya comíamos, pues vaya, que de eso, de la uva. Pero era de esa harina, y hacíamos las gachas con harina. Y la otra cosa que me dice usted que hacían, el arrupe. El arrope, también arrope de la misma harina, de la misma gacha. O sea, de la misma arrope, como eso se cuela, luego también se cuela. Como eso es truado, pues se pone una silla con buero y se estruaba así. Pero una silla ya limpita, así, de madera y eso. Se estruaba. Y el cardo ese, pues se ponía en la candela
Y cuando hervía, y ya dije, pues ya está, cuando servía, hacíamos y yo, pues ya está así ya espumilla, ya así. Y ya la apartábamos y se colaba, y ya me servía para eso. ¿Y la rupe se bebía? Sí, se podía beber, estaba buenísimo. Beber y en la cacha se echaba. Cuando se bebía frío. Sí, eso ya no se calentaba ni nada, era frío. Eso no tenía alcohol, claro. Eso no tiene alcohol. Eso uva buena, que no tiene alcohol eso. Pues le voy a empezar a preguntar por la infancia de usted. Usted cuando era pequeña, bueno, ¿usted cuál es el primer recuerdo que tiene de su infancia? ¿De cuando nací? ¿O cómo? Sí, yo nací en la casa de los abuelos, nacimos todos. Y luego andábamos criados, venimos todos y ahí hemos criado. Pero que lo hemos hecho muy bien. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? Recuerdo de que la infancia que es. ¿De cuando usted era pequeña? Ah, ¿Qué recuerda usted? Usted yo cierra los ojos, piensa en aquellos años y qué se le viene al... Aquella era pequeña, era un goleador. ¿Eso qué significa? De ahí a otro sitio, a otro sitio. Yo me metí en otro sitio. Me decía mi madre, qué goleadora, puñetera. Mi hermano estaban, ellos no, ellos estaban en el campo. Pero yo como era la más chica, dije, qué goleadora. Ahora viene, dice, ahora viene. Antes jugábamos mucho al corro y hacíamos zambombas por la Pascua, todas esas cosas. Y yo venía a las tantas y me decía, tío, ya, ahora te regaña tu país, ya viene muy tarde. ¿A qué hora tenía usted que estar en casa? Sí, sobre las 11 o las 12, más no me daba. ¿Usted ha ido a la escuela? Estoy diciendo que llegué a la escuela, pues no me se ha metido. Coño, porque no se ha metido en el coco. Pero usted entonces no ha ido. Que sí ha ido, pero, sí ha ido, pero no, me ponía allí un papel y como no sabe hacer nada, pues ya está. ¿Cuánto tiempo ha estado usted yendo a la escuela? Ya, tiempo, ha estado un par de años, ahí va. ¿Qué recuerda usted de cómo era la escuela? La escuela estaba muy bien, poníamos mucha gente, con su de esto, su mesa para escribir, vaya que estaba eso muy bien, su espejo, ¿cómo dicen esto para que se ponen los nombres? Y también lo poníamos ahí enfrente y ahí poníamos el nombre, lo que sabía, lo que no sabía no podía poner, hacían cuentas. Una pizarra, ahí está, ya me sabía. Una pizarra, y allí se hacían cuentas, que sabía cuentas, escribía el nombre, su nombre y todas esas cosas. ¿Cuántas compañeras tenía usted en clase? Ya teníamos, para menos, digo, 12 estábamos. Yo era chiquito eso. ¿Y todas tenían la misma edad? ¿Todas las alumnas hombre, tenían la misma edad? Bueno, cuando ya estaba, era la misma edad, luego ya iba para más mayores. Pero cuando yo iba, era la misma edad todas. ¿Había también niños en clase? Nosotros en aquel entonces no teníamos niños, a los niños era aparte. ¿Y eso por qué esa división? Pues así era ellos. Ahora están los niños reliados. Para nosotros no hemos tenido niñas, era aparte. Los niños aparte. ¿Le enseñaban entonces a leer, a escribir, leía y escribir, pero a hacer cuentas? Uno sabía, lo hacía, otro no sabía. Esto es mi hermano y yo vamos en murrullo. Y saben ellos algo más que yo no era nada, no sé nada. Pero mi hermano sabía un poquito más. ¿Tenían profesor o profesora? Yo dos veces que he ido, una vez he tenido macho y otra vez he tenido hembra. ¿Profesora o profesora? ¿En el colegio les castigaban? Bueno, también me castigaba. ¿Por qué cosas le podían castigar? Para cualquier cosa que no sabíamos castigar, no sabíamos castigar. Nos ponían en pie y eso. Y si no, nos poníamos así, aquí en la pared, nos poníamos así. Y si no, ahí nos poníamos así. Cualquiera sabía. ¿Llegaban a pegarles a ustedes? Pegando. Aquí no, en el pueblo este no nos han pegado. Vaya, que yo he visto que no han pegado. ¿Y los materiales escolares, digamos, usted qué tenía que llevar al colegio? ¿Una libreta o algo Una así? libreta, una cartilla, que también tenía allí lo que hay que hacer en la cartilla. Una libreta y una cartilla, y ahí los lápices, y nuestra goma, todas esas cosas. ¿Eso se lo compraban sus padres a usted? Eso sí, vaya, que ahora lo dan, pero antes lo comprábamos nosotros. Vaya, los padres. ¿Cuánto tiempo pasaba usted en el colegio? ¿Cuántas horas? Hay un par de horas. Entrábamos a las 9
y salíamos a las 12, por ahí salíamos. Y luego a la tarde teníamos otro turno, otra vez. Y vamos, por la tarde también teníamos. Otras 2 horas. Por la tarde también teníamos. Usted me comentaba antes algunas cosas a las que jugaba, hacían corro. Hacíamos corro, tocábamos zambomba, entonces para Pascua. Y cantando, pues yo cantamos, hacía el corro, íbamos a hacer una redonda y todos íbamos cantando. Cogía así la mano y íbamos cantando. A jugar en picané, que no sabe eso. Teníamos de eso, 2 piedras y poníamos una pedazo de madera. Y jugábamos al pingané, a hacer toda la mula. ¿En qué consiste ese juego que usted...? En aquello entonces, de nosotros. ¿Cómo se juega a ese juego, el pinganel, que me dice usted? Se va para arriba. Y se echamos para arriba. Ah, como el diablo. Una cosa, y hicimos pingané, eso. ¿Qué juguetes ha tenido usted? Yo he tenido de todo. Vaya, he tenido pingané, he tenido la zambomba, he tenido palillos, muchas cosas, eso he tenido. ¿Palillos? ¿Qué son los palillos? Palillos para tocar tambor. En aquel entonces cuando yo era chica. ¿Usted jugaba con los niños también? Allí sí éramos todos uno. Los mismos machos que las hembras. Después, cuando ya era usted más mayor y comienza la edad de la adolescencia, comienzan, digamos, a interesarse por los chicos. Sí, también vamos a estar alrededor de ellos, para que no se peleen, para que no eso, allá. Cuando llegaba la época de los novios, ¿qué es lo que se podía y lo que no se podía hacer? Pues nada, allí andamos ahí. Yo tenía uno, vaya, con el que empezamos, yo he tenido ya. Y estaba en el tranquillo, allí enamoraba con él. Y las madres violando que no me den ningún beso, ni una... ¿No se podían dar besos? Yo tuve 2 y dije mi madre, ¿la has pachado ya? Digo, porque no me hace gracia. Y ahora vino este último, dice, y ahora ese, digo, ese me gusta más todavía. Y hasta llevo, ya he estado yo más de 40 años con él, allá. Y ahora son más de 20 años que se murió. Se murió de un cáncer. Mira que se murió de un cáncer en la oreja. Aquí un pinchillo sí. Y aquí otro pinchillo. Y era cáncer. ¿Usted entonces conoció a su marido aquí en el pueblo? Aquí en el pueblo. Aquí vamos, vaya, que aquí ya nació ella. Sí, yo lo conocí porque su padre era muy amigo de mi padre, pues iban al campo, allá a un condado, donde sembraban las cosas y eso, el trigo, el maíz, eso. Eran muy amigos. Y ya mi marido, pues se hizo novio de mí. Y le decía a los amigos, tú te voy a decir ahora, dice a los amigos, porque está enamorado de la carne, y dice, porque tiene una teta muy gorda. ¿Y ustedes cuánto tiempo pasaron de novio? De novio, unos 40 años, ya, unos 30. De novio, no de casado, sino antes de casarse. ¿Cuánto tiempo Tuvimos poquito, tuvimos 5 o 6 años, vaya, fue poquito. Vaya, que eso fue poquito. De casado sí, más eso, pero sí, fue poquito. Entonces, cuénteme, ¿cómo durante su relación de noviazgo, ustedes, qué es lo que hacían? Nada, pues movíamos y nos escondíamos de nuestras mamás para dar un besito. ¿Dónde se iban para darse un beso? ¿Dónde se escondían? Digo, pues andamos para ese, nos escondíamos cuando hubiera. Pero ustedes, por ejemplo, si salían a pasear, tenía que haber alguien más con ustedes. Bueno, pues hacíamos la compañía, íbamos en pandilla. A las 5, las 6, las 3, las 4, vaya en pandilla. Y cada uno le daba su besito, un puñetazo, un destontorcillo. ¿Era normal que se tuviesen relaciones sexuales antes de casarse? He aprobado, pero no quería. Pero que entonces, ahora cuando hay más malos, pero antes no. Si por invierno, para que no murieran un beso, ni las patas así, encendíamos candela en una mesa tufa. Y así mi madre, por las canasas, chincha, para que no murrosamos siquiera. Cuando hacía la señal esa, ¿para qué? ¿Para qué era? Para que no murrosáramos nada. Como por el invierno,
nos sentamos en la mesa trufa, que decimos la camilla esa, porque los muros eran, pues. ¿Había cine en...? En aquella entonces también había cine. Y nos paseábamos, tú has venido por aquello de esa ronda que hay allí grande en la plaza, pues allí había un altavoz de un señor y allí hemos paseado. Y cuando llegaba la Semana Santa, pues hasta que no fuíamos allí, pero no hacíamos nada, porque era picado, Bueno, darse un beso no podían darse un beso nunca, pero ustedes a escondidas durante la Semana Santa Bueno, tampoco. Tampoco, no, eso sí, eso lo teníamos sagrado. Para la amiga que teníamos, estábamos. ¿Y por qué era pecado durante la Semana Santa? Porque aquello entonces, ahora lo he pegado, pero antes era pegado todas las cosas. Y ahora estoy libre. Digo, para que otra cosa. Aquí puedo o no puedo, estoy libre. Bueno, usted me dice que antes tuvo otros 2 novios. Sí, y lo tuve en la casa. Vaya, lo tuve, pues teníamos una ventana en la calle y allí hablaba yo por la casa, teníamos una ventana y allí hablaba yo con él. Pero ahora 2 los colé dentro, pero como no me hizo gracia, opo, y los parché y dice mi madre, cuando ya ellos se fueron y no vinieron más, digo, Carmen, no han venido más. Digo, pues yo no los quiero y no me gusta. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? Así, un par de días, nada, tampoco tanto. Ahora no me hace gracia. Y ahora que el que me se ha muerto, pues eso era un santo, más bueno, vaya, más bueno. Y él nada más que su trabajo, de su casa a su trabajo, de su casa a su trabajo. Vaya, que no un santo era. ¿A qué se ha dedicado su marido? ¿Cómo se llamaba su marido? Se llamaba Juan Manuel Benito Burgueño, Juan Manuel. ¿Y a qué se dedicó? Trabajando con un señorito, de aquí del pueblo. ¿Trabajaba las tierras de ese señorito? Ese señorito, y era un fiel. Mi marido tenía decíamos el condado, pues se iban ellos, pues tenían cursillo, se iban allí por el verano. Y decía la señora, dice, claro, Juan Manuel, que dice, dice, va a la cena, que donde tenía el bandeo, dice, va a la cena, dice, me trae pescado, porque había nada más que gallina y guarro, pero el pescado no, como estaba allí en el campo, pues no. Y dice mi marido, dice, yo no, tú me tienes que dar dinero. Tú sacas los dinero, que no era sin nada. Y era acá fuerte, tenía acá fuerte. Y tú sacas los dinero. Eso, a todo el mundo así, cuando se refiere lo digo yo. Es muy bueno. Luego a mi oyente, hasta los zapatos se han quitado. Los zapatos del campo se han quitado. ¿Quién se los quitó? Gente que iba a trabajar, pero me haría así, vaya mujer para él. Y así está. Así está, que a mí me quieren más que a mi marido ahora. Hay uno que está en Granada, que es de aquí del pueblo, vaya, que era amigo, su padre era el señorito, y todos los años una caja de 3 kilos de mantecado. Y dice, vaya, como tiene residencia. Digo yo, no, tú me harás regalar para comerlo en mi casa. ¿Cómo se llamaba ese señorito? José, me perseguía, pero no sé los apellidos. José era. ¿Y la finca que tenía, cómo se llamaba? La finca, Reventacostales, la sierra, ahí para ir para Rute, vaya, esa finca tenía por todos lados. La Juanta, bueno, vaya, donde está el puente, vaya, que eso, finca, tenía muchas fincas. ¿Su esposo siempre ha trabajado entonces al servicio de este...? Desde que vino de la guerra, trabajando hasta que se ha muerto. ¿Ustedes cuando se casaron, se fueron a vivir a una casa distinta? No, me fui a vivir con mi suegra. Tuve 7 años con mi suegra. Pero mi suegra había 3 matrimonios, hermanotes. Mi suegra y 3 o 4 guías. Y era una habitación sola y yo me amortó. Y camas de matrimonio. Había 4 camas de matrimonio. ¿En una misma habitación? Pues era mi habitación porque era así, eran corridas. No estaban cortadas, eran corridas. Y allí nos sentíamos, la hacíamos. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? ¿Cuántos hijos ha tenido usted? Yo ninguno. Yo en aquella entonces tengo la matriz infantil. Como tú no entiendes eso, pero yo no tenía hijos. Y ahora todo lo curan. Y antes no se curaba eso. Ya está. Nada que nosotros somos los médicos de esos buenos los doy, no, pero nada. Muy bien. Ustedes pasaron 7 años en casa de su suegra y después... Después aquí en Morana.
Esta casa que hay aquí más arriba, esta casa que hay más nueva, como la... Y como la cuéntame, de- esa casa, ¿qué mejoras tenía esa casa respecto a la casa de sus padres? No, rico, fue una variación, porque tiene 2 habitaciones, arriba 2 habitaciones, abajo una salita muy chiquita, y el cupecito de casa muy chico, porque como no tiene calcera, tengo que cerrar la puerta para sentarme. Antes cuando estábamos los dos, teníamos que cerrar la puerta, pues nos sentamos en la puerta de la calle. Y luego la escalera, en vez de tenerla en otro sitio, la teníamos casi antes de la puerta. Pero tenían, por ejemplo, luz eléctrica, tenían Eso sí teníamos, chiquito. electrodomésticos, ¿tenían ustedes? Sí, ya todo eso lo teníamos ya, sí. Que, no, no, digo, cuando se mudaron, cuando se cambiaron de casa, ¿tenían ya También había luz. ¿Eh? qué electrodomésticos tenían? Pues teníamos, uno tenía 3 o 4, teníamos, vaya, que estábamos bien. Pero tenían, por ejemplo, frigorífico. Bueno, cuando sí ya no lo teníamos, ahora cuando no tiene una. Ya Por eso digo le estoy yo, preguntando. Sí. que primero no había de esas cosas. Había la candela en el suelo, la calenta así, con palos, eso lo había. Y la manera en la que cocinaban, cocinaba usted igual que su madre. ¿Con En el leña? suelo, con leña en el suelo, Agua. sartén y eso. ¿Agua corriente? Ya pues, se puso también. En aquel entonces ya, que nos venimos allí, a poco tiempo, al tiempo de mi suegra, ya teníamos agua puesta. Y la luz puesta y todo allá. El suelo era de risa, pero nosotros lo usamos. El suelo donde yo estoy, pues yo también estoy ahí. Aunque cierro mi puerta y me vengo aquí porque estoy aquí y ya está. Se murió mi marido, estaba con una vecina. Una era una vecina, tenía novio. No, novio, marido. Y yo digo, ella tenía azúcar, a la madre. Digo, tiene que llevar mantequilla. Y yo dormí con el tío, aunque no me haga nada, pero está feo, ¿no? Digo, pues, como me han encartado para de noche, porque de día no era, pero me han encartado para de noche, y estoy aquí sacradita. Estoy feliz. Entonces, el suelo ustedes lo enlosaron, las paredes como Las paredes de esto, así, allá. encaladas Sí. o con azulejo. No había azuleo. No puse más que en el comedorcito, que era chiquita, y ahí nada más. Allí se puso azulejo. Todavía, vaya que está todavía, pues no. ¿Y cuántas habitaciones tiene la casa? Diciendo que tiene más que 2, la de matrimonio y otra chiquita para la cama chica, de cuerpo y medio, que es la que le hicimos, la cama. ¿Un váter tenía la casa? Tampoco había un bate, pero de eso, una rilla de esa, eso es lo que había. Entonces, Y allí nos duchábamos y eso. ¿Y la porquería caía a un pozo ciego? Ya, estoy diciendo que allí caía la porquería, en la rejilla. Para ducharse, Una ducha y allí nos duchábamos. ¿pero tenían ustedes una ducha como la conocemos hoy o era un barreño que llenaban de agua? Antes Cuando en usted Barreño se era mudó, antes, que sí. tengo eso. Pero luego después puse yo el bate. Le puse yo, luego después la rejilla esa. Y luego después, pues como había patio, pues de patio cogimos una cocina, una despensita y el bate, y ya damos ese, y hicimos uno de esos que tienen bañera, que también no lo he quitado. Como ya estoy aquí y me tuchan aquí, usted no lo he quitado, la bañera. Ni la quito, ya no voy a ir más. Y usted ha vivido ahí y sigue viviendo actualmente, es lo que me contaba, ¿no? Desde que se casó con su marido, pasaron esos 7 años en casa de su suegra y compraron esa casa hasta el día de hoy. Compraron casi alquilar, casi fue por 3 perrillas. Que en la escritura primera y luego hicimos ya a los 20 años, hicimos la segunda escritura, no me gustó una ira tampoco. Y ahí estoy yo. Vaya que, pero como me han encantado eso, me vine aquí y voy todos los días, voy un poquito a mi casa. Me siento en la butaca. ¿Tenían radio en esa casa? Pero sí, eso la apañé yo ya, todo eso. Cuando se mudaron, Yo apañé mi radio, apañé mi tele. entonces tenían ustedes Enchufe, enchufes. sí, teníamos enchufe y para calentarse también. Yo no echaba pico, yo era una tufa para calentarse. Vaya, en esa casa donde yo estoy. ¿Su marido tampoco tenía vacaciones a lo largo del año? No, ahí tampoco tenía. ¿Y en la semana había algún día en el que descansaba? Nada más descansaba cuando llovía, cuando cansaba, cuando llovía.
cuando cantaba. No. ¿Cuántas horas al día trabajaba? Digo, pues, estoy diciendo, ese iba a las 7 de la mañana y entraba a las 7 de la noche, porque como era un hombre muy bueno, que los niños, un niño y una niña estaban estudiando, porque otro macho se murió detrás de mi marido, ¿sabes? Pues le gustaba el campo, que no le gustaba estudiar. Y ahora ese que me regalaba el mantecado, estaba estudiando, y una hermana estudiando. Y por eso, ¿qué te iba a decir más? Que estaban ellos estudiando. Sí, yo le preguntaba por cuántas horas había trabajado. Eso, pues, no, otra cosa, que como tenía olivos, tenían candela, y mi marido se iba a las 7 para echar en el brasero candela para llevarse a las habitaciones para que escribiera y estudiara. Y lo quería más todavía. Nada, más. ¿En casa de esos señoritos había luz eléctrica? Sí, allí, bueno, ya no sabía. O sea, ellos no estudiaban con la luz de un candil. No, con eléctrica. ¿Qué más me puede contar usted de la casa de esos señoritos? ¿Cómo era? Eso era un palacio. Arriba es de 3 pisos. Está el primero, la planta baja, está el segundo y el tercero, de 3 pisos. La planta baja, que también hay cocina, hay comedor, hay cuerpo casa, vaya, que hay de todo eso. Y luego por encima hay 2 habitaciones, dos cuerpos. ¿Cómo de lejos está esa vivienda del pueblo? ¿Está lejos esa casa? No, si eso está ahí mismo, está aquí por la calle El Pilar. No hay un de esos que han puesto ahora muchos asientos y eso, no sé si habrás pasado por ahí. Pues por ahí vive el señorito. Vaya, ya no vive, porque se ha muerto. Y otro hijo se ha muerto. Se murió de morirse, se murió mi marido. Fíjate. Y el otro es boticario. El otro que yo digo es boticario. Y la niña es maestra. ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido en el pueblo desde que usted era pequeña a la actualidad? ¿Cambios en las calles, en cómo son las casas? Las casas no han cambiado casi nada. Bueno, ya las van cambiando, pero sí, ahora las están cambiando, que las van a hacer más viviendas, porque hay patio y del patio las hacen más viviendas. Y ya las losas, ya eso, vaya, que ya hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, las aceras, las calles... Estaban en tapiza y ya están todas arregladas. ¿El primer arreglo que le hicieron, o sea, de terrizo, pasaron a qué? ¿Hasta qué forma? Ya por las losas, no losas, sino de eso de cemento. Y eso que se corta ahora que parece losa. ¿Alumbrado público había cuando usted era pequeña, en la calle? Ya sí había, digo. ¿Eléctrico o de otra manera? No eléctrico, porque yo lo puse. Allá lo puse mis padres. Que sí, allá que luces hemos tenido. Que decíamos, la Sevilla, cuando sea la Navidad, pues dicen que era de la sevillana. Dicen, vaya, que se dice eso. Dice, verás cuando se muera Sevilla, antes va. ¿Eso decía la gente? ¿Eh? ¿Eso decía la gente? Dice, la sevillana, dice, verás lo que va a costar la luz. No está costando una hita. En aquel entonces. Que era ahí por donde está el pantano. Por eso era todo eso era de la sevillana, donde está el pantano. Y hacían un pantano eso. Todo eso de pantano allá. La luz eléctrica le llegaba aquí a ustedes gracias a que había una central ahí está la central, sí, había por ahí una central. Aquí donde estamos para allá, hay una central. Y luego la central la grande, que es la que viene ya para el pueblo. Cuando usted era pequeña, ¿cada cuánto se bañaba? Yo en un cubo muy grande, un cubo así de grande. Y ahí usted tengo el cubo. de eso de hierro. Usted lo tengo tirado. Yo tengo allí colgado en una despensa, en una camarita. Ahí yo tengo colgado. ¿Y cuántas veces se bañaban a lo largo de la semana? Yo estaba siempre todos los días metida. Luego ahora cuando ya bañé la bañera esa, ya me bañaba y me duchaba y eso. Y mi hermano igual. Vaya, mi marido, porque mi hermano estaba en otro sitio. Antes de comer, ¿era costumbre lavarse las manos siempre? Yo toda la vida. Yo siempre, mis manos siempre me las han lavado. ¿Y lo de cepillarse los dientes? ¿Cepillarse los dientes después de comer? Ahora, yo tengo postiza ahora. Hace ya 15 años, ya tengo postiza. Y vaya, no me se ha movido siquiera. ¿Antes no se cepillaban los dientes? También, ahí tengo yo 2 cepillos del año de la nana. Antes, cuando usted era pequeña. Que también ¿Se cepillaban ustedes los dientes? También. Vaya, que eso sí que había, vaya.
Una vez al día. Bueno, cuando me parecía, vaya, todos los días eran, vaya, una vez no, todos los días era. Bueno, cuando comíamos a cepillarnos. ¿Y tenían ustedes pasta de dientes? ¿Pasta de dientes tenían ustedes? Ya ves, digo, aquí tengo yo una pasta que también no ha estrenado. ¿Cuántos pares de zapatos tenía usted cuando era pequeña? La pequeña, lo que era, porque teníamos un hermano que era zapatero, y lo que era un trozones, siempre salía conmigo. Dice, ¿qué trozona eres, Carmen? Y mi padre decía, vaya, la más trozona que hay aquí, las tres machos. Y yo, dice, la más, porque las otras no han conocido yo, pero vamos a decir. Dice, la más trozona eres tú. Siempre estaba salía conmigo, con los zapatos. Entonces, ¿cuántos pares tenía ustedes? Para, dos o tres, nada más, poquito. Ahora tengo más que cuando me criaba. La ropa era poquita. Pero todos usamos, metíamos de limpio. Vaya, que no hay. Que en aquella entonces hemos pasado también muy bien. Hagamos de eso, mi hermano y yo. Y aquí, pues mira, aquí te empieza la semana. Cuando usted era pequeña, la gente en el pueblo, ¿de qué cosas se moría? Digo, pues descanse, de atoferina, o sea, así, se moría. Canse. Y atoferina, tosen mucho. Y luego se le pone así de corto y eso de atoferina. Porque a mí esa hermana que se murió, que no la conocí yo, era de atoferina. Y un hermano mío era de la atoferina que se quebró por la pinadusa. Un hermano mío, el mayor que estaba, pusimos pues ya era mosito. Vaya, los otros estaban casados, pero era mosito. Y si mi padre, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a poner los zapateros, siquiera apañar los zapatos. Y le pusimos a que se enseñara el zapatero. ¿Y ese enfermó también de atoferina? Ese enfermó, yo estoy diciendo que tenía el pecho así y la espalda. Tenía en la espalda un tumbo así y un pecho así, no tenía nada más que pecho, no se veía ni barriga ni nada. Tuvo 2 veces en la zapatería, 2 veces se puso malo. En la zapatería 2 veces se puso malo. Y al que hizo 3, se murió. ¿A qué edad murió ese hermano? Era chiquito. Si yo tengo eso, pues tendría 6 o 7 años. ¿Tenía usted? Tenía yo un despeña, como luego iba uno, otro y otro. Pues nosotros vamos a 2 años. Ha tenido mi madre a 2 años. Que alguna ha tenido hasta 3, 4, nosotros sí a 2 años. Una hecha por el mundo. ¿Y en esa época había médico en el pueblo? Había médico. ¿Usted recuerda de haber ido alguna vez al médico cuando era pequeña? Yo poco he ido. Mi hermano ha ido más que yo. ¿Y alguna visita del médico a su casa? Dicho que ha sido poco. No hemos sido muy mal del médico. Hemos estado muy bien de eso. Y no vamos a Tolineta. Ahora cuando el chiquitillo pues se lo pasó. Vamos a toferina y a toser, pues hasta los oídos los otros se le ponían como puños, colorados. También eso era malo. Los cánceres malos, porque también eso era malo. Sobre la guerra civil comenzó el 18 de julio del 36, del año 36. Bueno, pues... ¿Usted qué recuerda? ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de la guerra? Pues mira, cuando la guerra, yo veo cuando vine a tomar el pueblo, que mi padre como era del otro partido, vaya, era eso. ¿Era de izquierda su padre? Era de izquierda. Pues estábamos asustados porque digo, vaya a hablar, y venía un vecino a hablar con él. Y yo estaba siempre en la puerta, así si venía alguno de ellos, porque de momento nos mataba. Porque aquí me han contado el matar aquí en el pueblo. Me han sacado de los camiones para matarlo. ¿Qué pasó con su padre? De eso, que se lo decíamos. ¿Tenía miedo su padre? Tenía también miedo. ¿Y finalmente no le pasó nada a su padre? Gracias a Dios que no le pasó nada. Pero yo, aunque era más chica, pero tenía más ideas. Y me sumaba yo en la puerta, digo, así pasa alguno de esos gordos. Y yo estaba refirando a ver si pasaba, porque ahí había gente que hasta la misma puerta la han matado. Aquí en el pueblo. ¿Cuántas personas han sido fusiladas de este pueblo? Muchas, digo. Más de 10 ha habido fusiladas. Sí, han sido, ahí dicen Arroyo Antonino, ahí más arriba. Detrás de la sierra, allí en tierra. En una tierra que tenemos ahí, en una barca que había, que también tenía gente enterrada. Esa era una tierra que era de su propiedad. Te voy a decir otra cosa. Teníamos un boticario, ¿sabes? Teníamos un boticario y un hijo. Y ahora
lo querían matar, a Puticares, que la mataron allí en el ayuntamiento, donde está este ayuntamiento. Dice Lío, dice yo, donde vaya mi padre, voy yo. Los dos joyeros, los dos mataron. ¿Y por qué mataron al boticario? Ya eso ya, yo sé que fui yo a ver cuando estaban ya matados. ¿Fueron partidarios de gente de derecha? De Los que eso, sí, de eso venía, sí, dicen que venían de Lucena, los malos dicen que venían de Lucena. Todo eso sí lo sé yo, todas esas cosas, vaya, hombre. Dice usted que en tierras de su familia hay gente enterrada. No estoy diciendo más abajo de mi familia, vaya, en los de mi familia no. Era más abajo que hay que se llama una barca que había, antes teníamos un río. Y después hicieron el pantano, pero antes teníamos un río y había una barca para allá a Rute. Y ahí sí, para allá a Rute. Íbamos a Rute la barca, que cuántas veces he ido yo, por ropa y eso, a Rute. Y ahí, por eso estoy diciendo que... Y yo pues, estaba nada más que vigilando esas cosas, malas. Así que una vez las cosas así de esa forma. Y la iglesia, no se llevaron los santos a echarlos al río. ¿Pero eso quién lo hizo? Y pues los otros. ¿La gente de izquierda? Ya, digo. Eso lo hicieron antes de que llegasen aquí y tomasen el pueblo. No, ya estaba tomando, ya estaba el pueblo casi tomado ya. Se llevaron a eso. ¿Y esa gente que se llevó a los santos y los tiró al río, sí, eran gente de izquierdas del pueblo o de fuera del pueblo? Eso de forastero era. Tú siento que de Lucena venía mucha gente a la sanga, de Lucena, de los ricos, vaya, de Lucena. Pero la gente que sacó los santos de la iglesia serían más bien de izquierda, no serían los ricos de Lucena. Pero bueno, pero que se junta una cosa con otra. Pues eso que me querían quitar eso que me querían quitar el trigo, y ya se ha muerto, y un hermano que ya se ha muerto. Y luego estaba mi marido allí trabajando. ¿Pero quién quería quitar el trigo a quién? Eso no lo he comprendido. El trigo a mi padre. ¿A su padre? A mi padre. ¿Quién es? Con estaba mi marido, con el señorito de mi marido. Pero era gente de izquierda que quería quitar el trigo al patrón de su marido. ¿Eh? El patrón, a mi marido, al patrón, a mi padre, que no era eso, era mi padre. Y mi marido estaba trabajando con él, que decían, José es rico, que estaba trabajando con él. Y mi padre, como tenía en el condado, que decíamos aquello, teníamos tierra, que sembrábamos maíz, sembrábamos trigo, sembrábamos habas. Y él le dio, ella se lo dio, y pues eso vino una cosa, bueno, lo digo yo porque estamos aquí, después vino una cosa de que querían sacar trigo de la casa, ¿me has entendido? Mi padre trabajaba con las tierras y había una tierra arrendada, en aquello entonces una tierra arrendada de 3 cuartillas de tierra, y sembraba ahí por ese, que es cuando, y ahora, que es cuando el trigo lo echamos en la cámara, en una camarita, y tuvimos que esconderlo para que no se llevara. Hombre, yo ahora lo cuento. ¿Y por qué querían quitarles el trigo? Para llevarlo para ellos, sería, yo qué sé. ¿Y eso es cuando ya estaban aquí los nacionales? Sí, vaya, pero cuando eso. ¿Cómo taparon ustedes el trigo? Estoy diciendo que teníamos una salita y teníamos hueco en una escalera y allí lo tapamos y allí lo echamos para que no se lo llevaran. Cuando vino a registrar, no había ni un grano de trigo ni de nada. Y antes dormíamos allí a la verde de la torre, que estaba eso, había hasta mosquitos, había de todo, pues allí dormíamos. Y en aquel entonces le dio la nariz y digo, le dio para mis hijos y no se lo comen a ellos. Y no lo comieron, no lo comimos nosotros. Cuando ya llegó la hora de sacarlo, antes estaba escondido, lo echó la dauna y bueno, comíamos el pan. ¿Cuánto tiempo tuvieron el trigo escondido? Digo, pues unos pocos días. ¿Ustedes llegaron a huir del pueblo en algún momento? Después no hemos ido. Digo, antes de llegar los nacionales... Que no vamos no vamos a ir ninguno. Ahorita sí se han ido, pero nosotros no. ¿Qué pasó con esas personas que huyeron? Digo, la que le pasó la mataron, la que no vino otra vez a su casa. ¿Usted recuerda algún lance de la guerra aquí? ¿Disparos, bombardeos, aviones? Pues, no, avión no ha habido, no, eso no. ¿Bombardeos aquí en el pueblo no ha habido, no? Vaya, de esos de aviones no. Así que también no, ¿entendido? Que venían de Lucena. La tropa era de Lucena. Y aquí es Langa, en el pueblo. Yo era lucentino.
¿Qué más cosas hizo la gente de Lucena? Eso, nada más. Hombre, yo otras cosas no sé. Por ejemplo, ¿le quitaron cosas a la gente? Que no, estoy diciendo que no, nada más que matar y ya está. ¿Cómo elegían a quién matar? ¿Cómo sabían ellos? Bueno, yo que sé, manejaba yo hacía eso. Fíjate, yo estaba en un barco, estaba con una cría. En un barco estaba con una sobrina, con la sombrilla allí, barco para que no llorara hielo. Pues venía uno de esos forasteros, pasaban por ahí y dice, quítate de ahí, si no, te matamos. Y vinieron por la escalera abajo corriendo. Todo eso no lo sé, todo eso no sabe una. ¿Qué más cosas le han pasado a usted? A mí eso ya estaba, esas cosillas. Estas cosillas que te he contado. Aquí en el pueblo, en el cementerio, ¿hay gente enterrada en alguna fosa común? Hombre, se ve enterrada de eso ahora el día pasado dije que habían sacado unos pocos de ahí del Rey Antonio, vaya, de ahí por la sierra. Y sacaron unos pocos, hasta una mujer, mataron. ¿Por qué la mataron a esa mujer? ¿Qué sé yo? Chiquito. A las mujeres, ¿usted sabe si...? No, era nada más que esa. Aquí mujeres ninguna, nada más que una... No me acuerdo cómo se llamaba, como eso era cuando lo era. ¿Algún tipo de represión sobre las mujeres del pueblo? No que las matasen, sino que les hiciesen algo. Que no, aquí no había... ¿Raparon a alguna mujer del pueblo? Que no. Había una que era así de esa forma y se presentó y lo mismo mataron a esa, que la abusaron de ella y lo mataron. A esa que yo digo. Vaya, yo no me acuerdo de aquello entonces, pero que fue eso, ahí por detrás, ahí por debajo de la sierra. Bien. Abusaron de ella y luego la mataron después de abusar. Aquí los partidarios de la izquierda mataron a alguien. Después, eso, no, aquí no. Aquí lo entiendo que han venido de por ahí, de ahí donde yo te he dicho. Pero aquí no, de aquí del pueblo. Vaya, mataron los del pueblo, pero que no ha sido lo mismo del pueblo, que ha sido de por ahí que han venido. Sí, pero gente de izquierda, aunque viniese de fuera del pueblo, ¿mataron a gente del pueblo? Bueno, pero no sabe una de ellos. Yo sé que mataron, pero ahora no puede decir, puede fulano y otro no. No, pero ¿cuántas personas aproximadamente? Se llevaban un camión. Eso estoy preguntando de la gente de izquierda. Gente de izquierda que mató a gente de derecha. Sí, después, bueno, la gente de izquierda no hicieron nada en la derecha. Pues, no. Ajá, vale. Eso es lo que le... No. ¿Sabe usted si, por ejemplo, en esa época, a gente que tenía dinero, ricos y tal, se le obligó a trabajar o se le quitó la finca para que trabajasen? No, pues no había, aquí no había eso. Ese tipo de cosas no se dieron. Pues yo sé que mató a mi marido con ese que te he dicho, con ese señorito, que ha tenido entre trabajando y eso, vaya. Pero el que tenía más confianza era mi marido, pues la llevaba la confianza. Pues ha sido toda la vida muy bueno y la lleva la confianza mi marido. ¿Cómo se enteró usted de que ha acabado la guerra civil? Ya eso no me acuerdo ya, cuando se entera. ¿Usted recuerda si a alguien le dieron aceite de resino como castigo? ¿O si le cortaron el pelo? Aquí todos. ¿Hombres o mujeres? Mujeres, que nos cortaron el pelo. Así te ríes, no me acuerdo, pero el pelo sí se lo cortaron. ¿Y por qué se lo cortaron? Pues le pareció cortárselo, pero de aquí del pueblo los forasteros, aquí, bueno, no han hecho nada. Mi marido ha hecho, los de mi marido, donde estaba mi marido, lo hizo porque tenía grano allí en el condado y ya se le confundió esas cosas, de quitarlo. Para llevarlo, pues lo hicieron en la iglesia, allí lo llevaron para dárselo a los que ellos han padecido, se lo daban, en la iglesia. Pusieron allí furretes y trigo y eso, y se lo daban a aquellos los padecían. ¿Y las mujeres estas a las que pelaron? Ya me supuestamente, ¿qué delito, qué cosa mala habían hecho? No, tontas que no, casi ya está. Sinvergüencería casi, ya está. Vamos a ver, sinvergüencería casi, eso es lo que es. ¿Qué cambió en la vida diaria después de la guerra? Cambió muy bien, yo lo veo todo muy bien. Digo, antes de la vida diaria durante la República y la vida... Bueno, que antes estaba más eso, pero ahora estamos mejor. Yo digo que estábamos ya mejor. Bueno, que sí, que no se está mal, vaya. Usted me cuenta que su marido combatió en la guerra. Sí estuvo. ¿En qué bando estuvo él? Yo
¿Qué van ¿En a- los nacionales, en la gente de Franco o en el bando de la República? No, de todo reliado, estaba todo eso, Franco y todo eso, estaba todo reliado. Y ahí estuve, no me acuerdo dónde fue, dónde estuvo, donde estuve sirviendo. Fuera de la Estuvo un provincia, hermano mío, también tuvo hasta herido y todo. empecemos por su marido. ¿Su marido estuvo fuera de la provincia de Málaga o estuvo...? Si fuera de la provincia sí estuvo, pero vaya que... ¿Y qué le contó su marido? ¿Qué le ha contado su marido sobre...? No, en aquel entonces no pagamos, si no hemos contado así... No, de eso que sí que no hablamos mucho y no hemos contado, pero que vaya, que también lo pasó negro el prove. Bien. ¿Cuánto tiempo estuvo su marido? En la guerra, bueno, un par de años, duró un par de años, vaya, todo el mundo, que duró un par de años. Y un hermano suyo también estuvo en la guerra, me dice. Sí, un hermano mío, sí. Estuvo también combatiendo en el mismo bando que su marido. Y también pilló un chispazo. Vaya, no se ha muerto con el chispazo, se ha muerto porque tenía, pero que pilló también. ¿Recibió una herida? Ella, ¿En dónde? En el pulmón, en el pulmón. Pero vaya, que luego no se ha muerto ya, de una cosa mala que hay. Se ha Sí, muerto, ¿y él dónde combatió su hermano? ¿En qué zona fue herido? Ahí en que no, Mula no era, pero no recuerdo dónde era, dónde pasó eso. ¿Qué cosa recuerda usted que le contase su hermano? Ay, coño. ¿Recuerda usted Mi algo hermano, que le haya contado su hermano? Mi hermano pasa como yo, hablamos poco, vaya que no. Nada más que sí, que estuvo allí conmigo que hubo combate y pilló un pedacito. Y pilló también. Bien, ¿sabe usted dice que al boticario del pueblo Sí, usted... lo mataron los partidarios de la derecha, falangistas? ¿Recuerda si mataron al médico, por ejemplo? No, nada más que a ese boticario. ¿Maestros? Maestro, yo conozco nada más que ese boticario, pues. ¿Alguien le hizo algo a los religiosos de este pueblo? ¿Al cura de este pueblo? Al cura no hicieron nada. ¿A la gente rica del pueblo? No, ¿Alguien le hizo algo? vaya que no estaba eso, no estaba después ya muy más eso. ¿Usted sabe o tuvo contacto o conoció a alguien que estuviese oculto en su casa durante meses? En mi casa no. Yo, En casa en otras casas del pueblo. que no, vaya. Temiendo salir, vaya a ser que le detuvieran. Yo lo que me pasó es con eso de la criada, pero a mí no... ¿Usted o su marido o su padre escuchaban alguna radio que no estuviese permitida? No, que en aquel entonces no teníamos radio, chiquito. Nada más que lengua. No, digo ya, le pregunto más adelante. Que no, en los 50, años 60. eso no. Yo ahora cuando lo tengo, después de morirse mi marido lo tengo. La radio y la tele. No, antes no había de eso. ¿Y su padre, que era simpatizante socialista, él Ni no le pasó nada? No, gracias a Dios no le pasó nada. Estaba asustado, estábamos todos, pero pasar no le pasó nada. Yo estaba aquí mirando a ver, ay, madre mía, como iban por las calles, viendo locos, ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura de Franco? regular, ¿no era? No así muy bueno. ¿Qué es lo que no le gusta a usted Si es el que ha formado todo. Oye, yo porque lo he escuchado aquí en el pueblo, que sé que lo formaba Franco. Durante los años 70, que se produce el paso de la dictadura de Franco a la democracia, Venga. ¿usted esa época cómo la recuerda? Yo recuerdo que la que hay ahora es mejor que la que había antes. ¿La qué, perdón? La que hay ahora es mejor que la que había antes. ¿Y usted tuvo en algún momento miedo de que se pudiese repetir la guerra civil? Yo no quería que se repitiera. ¿Pero pensó que se era vaya. posible que se repitiese en algún Yo, momento? ya por eso pensábamos, pero Gareno no queríamos. ¿Qué le parece a usted la democracia actual, entonces? ¿Qué le parece a usted? Bien, digo, La mujer digamos, el papel de la mujer ha cambiado a lo largo de toda su vida. ha cambiado mucho ha cambiado. Digo. ¿Qué cosas le parecen a usted buenas y qué cosas le parecen a usted malas? A ¿Se mí me encuentra parece- alguna? Yo me encuentro está muy buena. No hemos cambiado ninguna. Yo me llevo bien con todo. Vaya que, no yo, sino con la de aquí del pueblo. Yo ando en cuento luego del pueblo. Estamos allá.
¿Le gustaría a usted dejar algún mensaje a la gente que en el futuro vea esta entrevista? ¿Algún mensaje sobre lo que la vida le ha enseñado a usted o algo que Yo no considere quiero importante? a pensar a nadie. Yo lo estamos contando nosotros, pero no quiero darle a pensar a nadie.